Método de PCR Touchdown. Los estudiantes de Biología Molecular 3, Cintia Jiménez, Alexandra Paredes y Saskia Valencia, vamos a explicar un poco más acerca del método de PCR Touchdown. Bueno, vamos a empezar hablando un poco acerca de en qué consiste este método. Este método Touchdown se usa para mejorar la especificidad y la calidad de la amplificación. Es decir, por lo general siempre hay otras bandas que acompañan a nuestros resultados y esta técnica hace que se tenga el tamaño de banda esperado y que estén presentes en todas las bandas de PCR luego de ser corridos en un gel de agarosa o de poliacrilamida, según sea el caso. Además, otra característica es que es una reacción en cadena de polimerasa no radiactiva mejorada. Este es un método basado en la amplificación de múltiples losis de microsatélites, por lo cual se ha desarrollado como una forma rápida para detectar los microsatélites. Este método consta de dos fases y aparte es un método un poco complicado debido a que se requiere de máquinas que puedan reducir automáticamente la temperatura en cada ciclo. Bueno, esta técnica utiliza la temperatura de alineamiento y en la cual se presentan dos fases. En la primera fase se requiere una temperatura de alineamiento que sea al menos 10 grados mayor a la temperatura que hemos calculado. Y esta temperatura se va a ir reduciendo en cada ciclo, al menos 1 grado por cada ciclo. Esto se podrá dar entre 10 a 15 ciclos. Y la temperatura recomendada es que empiece desde 65 grados centígrados y vaya disminuyendo hasta la temperatura de 55 grados centígrados. Y en la segunda fase, una vez que se mantenga la temperatura, se repiten unos 20 ciclos más con la temperatura de alineamiento óptimo para producir cantidades masivas de DNA. Vamos a hablar también acerca de algunos factores que se pueden tomar en consideración al momento de realizar esta PCR. El primero es la temperatura de annealing, que es un requisito importante, que está normalmente determinado gracias a la temperatura de alineamiento del primer primer. Otra consideración es acerca de cómo esta temperatura de alineamiento afecta tanto a los buffers o a las concentraciones de los primers o del ADN que estemos utilizando. La tag que se recomienda es la tag HotStar debido a que esta trabaja en altas temperaturas y tiene una mayor eficiencia. Por último tenemos a los cebadores o primers híbridos, debido a que las enzimas son inicialmente inactivas, pero cuando se alcanza la temperatura de inicio se vuelven activas. Una recomendación sería mantener las reacciones frías antes de que empiecen estos ciclos de cambios de temperatura para evitar la formación de productos no específicos. Un enfoque para promover la especificidad es modificar los parámetros del ciclado del PCR. En la PCR de contacto o touchdown, la temperatura de annealing de los primers cíclicos se establece a unos pocos grados más, de 5 a 10 grados centígrados de la temperatura de fusión más alta Tm de los primers. Las temperaturas más altas favorecen solo el emparejamiento de las bases más específicas y ayudan a desestabilizar la formación de dímeros de cebadores y complejos de cebador template no específicos, minimizando así la amplificación indeseable. Como tal, las temperaturas de apareamiento más altas reducen los productos de PCR inespecíficos y promueven la amplificación específica al comienzo de la PCR. Al tiempo que evitan los dímeros de cebadores y la unión de cebadores no específicos, las temperaturas de fusión Tm más elevadas pueden dar como resultado un rendimiento de PCR menor debido a la asociación aumentada de cebadores de su objetivo pretendido. Para superar este desafío, la temperatura de annealing a menudo disminuye 1 grado centígrado en cada ciclo,
de los pocos ciclos iniciales para producir un rendimiento suficiente del amplicón deseado. Una vez que la temperatura de annealing alcanza o toca hacia abajo touchdown a la temperatura óptima, usualmente de 3 a 5 grados centígrados más bajo, se mantiene a lo largo de los ciclos restantes para el annealing del cebador. De esta manera, los productos de la PCR deseados se incrementan selectivamente con poca o ninguna amplificación de dianas no específicas en el transcurso de la PCR. Una condición típica del ciclo de la PCR touchdown es que tiene dos fases. La primera fase de la programación de toma de contacto utiliza una temperatura de annealing de aproximadamente 10 grados centígrados por la temperatura del TM calculada. TM, temperatura de fusión. La temperatura se reduce en 1 grado centígrado en cada ciclo sucesivo hasta alcanzar el rango de la temperatura de fusión calculado. Esto se hace por un total de 10 a 15 ciclos. La fase 2 sigue a la amplificación de la PCR genérica de hasta 20 a 25 ciclos, usando la temperatura de annealing final. Aplicación de Touchdown PCR. PCR Multiplex Touchdown para detectar simultáneamente Cryptosporidium parvum, Giardia lamblia y Cyclospora cayetanensis, las causas principales de la diarrea del viajero. El objetivo de estudio fue desarrollar un método multiplex touchdown PCR para detectar simultáneamente 3 especies de parásitos protozoarios, Cryptosporidium parvum, Giardia lamblia y Cyclospora cayetanensis, los principales causantes de diarrea del viajero, además de ser estos resistentes a los tratamientos antimicrobianos estándar. Esto debido a las pocas herramientas de diagnóstico rápido que puedan ahorrar tiempo y esfuerzo al detectar simultáneamente estos parásitos protozoarios. Los principales síntomas causados por estos parásitos están heces sueltas urgentes, dolor abdominal intenso, vómitos, escalofríos y fiebres. De acuerdo con la información de salud de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades del 2016, las tasas de ataque de estos parásitos oscilaron entre el 30% y el 70% de los viajeros. Según datos de GeoSentinel, 335 casos de diarrea por cada 1000 visitas médicas después de viajar fueron causados por estos parásitos. Entre los parásitos que causan la diarrea del viajero se incluyen también Escherichia coli, Salmonella, Shigella, Aeromonas y Campylobacter jejuni, así como también virus que causan gastroenteritis como norovirus y rotavirus. Metodología. Para la preparación de ADN genómico se compraron oocitos de C. parvum, quistes de G. lamblia y C. cayetanensis, así como ARN ribosomal 18S completo y espaciador transcrito interno 1 y 2. Se extrajo ADN genómico para 1 por 10 a la 6 oocitos por cada quiste de C. parvum y G. lamblia, con un proceso repetido de congelación y descongelación. Se diluyó con 20 microlitros de tampón y se almacenó a menos 20 grados centígrados. Los cebadores fueron diseñados para amplificar los segmentos de genes dirigidos específicamente para cada parásito. Multiplex Touchdown PCR. Reactivos. Moldes de ADN de 1 a 3 microlitros, 15 microlitros de premezcla de PCR para 2 reacciones, 5 microlitros de la mezcla de cebador y agua hasta 30 microlitros. Para el control negativo se hizo reaccionar con solo el cebador sin ADN de protozoos. Se inició con la desnaturalización previa para 5 minutos a 95 grados centígrados, una desnaturalización de 20 ciclos a 95 grados centígrados durante 30 segundos. Reasociación a 65 grados centígrados con disminuciones de 0,2 grados centígrados, desde 65 grados centígrados a 61,2 grados centígrados en cada ciclo durante 40 segundos. Una extensión a 72 grados centígrados durante 1 minuto.
Desnaturalización a 25 ciclos a 95 grados centígrados durante 30 segundos. Una hibridación a 61,2 grados centígrados durante 40 segundos. Una extensión a 72 grados centígrados durante 1 minuto y una extensión final de 5 minutos a 72 grados centígrados. Resultados. Para especificidad de cebadores. El tamaño del amplicón para cada parásito fue de 555 pares de bases para C. parvum, 188 para G. lamblia y 400 para C. cayetanensis. Se analizaron las secuencias de ADN de los productos de PCR exhibiendo un 100% de similitud, lo que indica que los cebadores no mostraron ninguna reactividad cruzada en las heces libres de parásitos u otros parásitos protozoarios. En cuanto al protocolo de PCR, la mezcla de cebador se hizo reaccionar con cada objetivo para PCR monoplex, duplex y triplex, lo que indica que el protocolo usado para el método de touchdown multiplex PCR de toma de contacto no dio como resultado una reactividad cruzada entre los cebadores o el ADN molde en la condición mixta de cebadores y ADN molde. Conclusión. El protocolo de PCR multiplex touchdown utilizado detectó simultáneamente protozoos en heces humanas y el gen amplificado se detectó en más de 1 por 10 a la 3 ovocitos para parvum, más de 1 por 10 a la 4 quistes para G. lamblia y más de una copia del gen 18S de ARN ribosomal para cayetanensis. En conjunto, este protocolo demostró convincentemente la capacidad de detectar simultáneamente C. parvum, G. lamblia y C. cayetanensis en muestras de S.